frente al modelo inglés, ¿no? La pugna que se tenían entre ellos, ¿no? Que luego incluso veremos que el nacimiento de la unidad del patrón de medida, pues como nace de una parte que es Francia, los otros la rechazarán y durante casi una centuria los ingleses no aceptarán la nueva medida. O sea que había una gran, entre las dos naciones, una gran rivalidad científica entre las dos instituciones científicas incluso. En ese sentido, esa medida yo creo que es importante porque previamente se tenían algunas, se había triangulado Greenwich-París anteriormente, con bastante exactitud. Los hermanos Cassini y Picard habían trabajado mucho, en algunas de ellas equivocadamente, como se ha hecho ya, bueno, equivocadamente no, se tuvo errores importantes, en la medición de un arco cercano a París, que precisamente pues parecía que iba en contradicción, parecían los resultados que iban en contradicción con la doctrina de Newton, y que de ahí nace la expedición a la cual estamos haciendo alusión. Entonces ya, después de esta expedición, se tienen tres cosas muy importantes. Un grado medido en el norte, en Laponia, muy alto ya, y con francamente, casi en donde más podía trabajarse en aquellos momentos, ¿no? Por condiciones climáticas, etcétera. Un arco en pleno Ecuador, y un arco por el centro del paralelo 45, casi en el paralelo entre 45 y 50, ¿no? Con lo cual se tenían tres arcos medidos. Eso era muy importante. Claro, esto dará lugar a una posterior decisión, yo creo que muy importante, que es los pesos y medidas eran un cachondeo, decimos, un desgabell, decimos los valencianos, ¿no? Cada provincia, cada ciudad tenía su propia medida. En Alicante, por poner un ejemplo ya que estamos aquí, estaba la vara de Alicante, pero en cambio en Alcoy estaba la vara de Alcoy, que se diferenciaban en 3 centímetros. O sea, para medir un trozo de tela, pues habían 3 centímetros diferentes, si se medía en Alcoy o se medía en Alicante. Ya no digamos si nos íbamos de Reino de Valencia a Reino de Cataluña o a otros diferentes. Entonces había que unificar de alguna forma esa medida. Claro, el espíritu de la Revolución Francesa, unificador, universalista, propició que fuera ese momento histórico. Pero no gratuitamente, porque los viajes de Jorge Juan y de Ulloa y todas las expediciones científicas del momento hacen avanzar a la óptica de una manera importante. Los catálogos de estrellas son mucho más generosos y precisos que eran anteriormente. La física ha avanzado notablemente. La geografía, se conocen mapas. O sea, que parece el momento histórico porque han trabajado las expediciones anteriores. Y por eso el momento de la Revolución Francesa de unificación del metro, pues parece el momento oportuno, ¿no? Pero ese momento es el que yo quiero glosar, y acabo con esto, es la finalización del principio. Si empieza la expedición de Jorge Juan, cuando acaba, también acaba en tierras valencianas. Y si me permiten en 2 minutos, pues gloso eso. Porque en efecto, cuando la Academia Francesa dice, bueno, pues ya que conocemos las mediciones de Laponia, las mediciones del Perú y las mediciones de aquí, pues vamos a medir al entorno del 45, una parte arriba del paralelo 45 y una parte abajo. Y es cuando miden todo un meridiano que pasa por toda Francia y entra en España por los Pirineos, por cerca de Barcelona, y continúa y casi toca las Islas Baleares. Ese meridiano lo encargan a un matemático muy importante, en aquel momento director del Observatorio de París, Méchain, había descubierto varios cometas, era un científico muy importante. Le encargan que dirija la parte española, desde el centro de Francia hasta Barcelona y su continuación. Y en efecto lo hace, y una expedición pues tan simpática y tan curiosa y tan emblemática como pueda ser esta, va bajando, y cuando llegan a territorio de aquí miden una base aquí al lado de Alicante. En Alicante miden la última base de comprobación, como Jorge Juan Arallá, que aún se conserva la base en una llanura que hay antes de Cullera, miden la última base de comprobación, y estando en el desierto de Las Palmas, un vértice geodésico pequeñito, pero enfrente del mar, al lado del mar, está allí haciendo mediciones, intentando ver Ibiza, que tarda 63 noches en ver Ibiza. Eso lo cuenta Julio Verne en una novela suya muy, muy bonita, ¿no? Pues intentando ver Ibiza, vienen unas fiebres palúdicas del terremoto de Málaga de 1804 y muere el medidor del metro. Méchain muere en Castellón de la Plana, en tierras valencianas también. O sea que nace esto del metro con un valenciano que se va hacia América y muere con un francés que muere aquí en Valencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a don Daniel Gozalvo, y a continuación hará uso de la palabra para finalizar las intervenciones la ilustrísima señora doña Juana María Calderón Pérez. Antes que nada quisiera agradecer al pueblo de Novelda y a la señora alcaldesa y a la junta organizadora el recibimiento que hemos tenido aquí en el pueblo y lo bien que se han portado con nosotros. Bueno, como han dicho antes, yo junto con Emilio Piñeiro, aquí presente, hemos realizado un trabajo que ha quedado recogido en un vídeo llamado Rutas Matemáticas por Madrid, el eje de la Castellana. En este trabajo lo que hemos pretendido, bueno, lo hemos realizado junto con miembros de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas en Macastelnuovo. Como profesores de matemáticas, lo que pretendíamos con ese trabajo era hacer ver que las matemáticas sirven para algo más que sumar, restar, multiplicar, dividir o ir a la compra, ¿no? Que es casi la única utilidad que le ve mucha gente. Lo que hemos hecho ha sido fijarnos en unos cuantos museos que se encuentran en Madrid, en el Paseo de la Castellana, y entre ellos el Museo Naval. El Museo Naval en particular nos hemos centrado en la aventura de Jorge Juan, en la aventura de Jorge Juan y Antonio de Ulloa para medir el meridiano terrestre en Quito. Bueno, esta experiencia la hemos realizado con estudiantes, con estudiantes de bachillerato, porque para la mayoría de la gente en Madrid hay muy poca gente que sepa quién es Jorge Juan. La mayoría lo único que sabe es que es una calle bastante céntrica de Madrid. Entonces hemos llevado a estudiantes de bachillerato de nivel de segundo, tercero de BUP, porque era el más apropiado para lo que les íbamos a contar, cómo realizaron la medición, los conocimientos matemáticos que tenían que tener. Y estos conocimientos pues eran principalmente a un nivel que ellos pudieran entender, eran los teoremas del seno y del coseno, o sea, trigonometría plana. Entonces este era el nivel más adecuado para explicarlo. Hay que decir que les llamó mucho la atención, sobre todo, que pudieran hacer en aquella época, que para ellos pues hace 200 años prácticamente, es hace muchísimo tiempo, que pudieran realizar una medida con tanta precisión con unos instrumentos tan antiguos. De hecho, les propusimos una actividad para que realizaran ellos en su instituto, que era con un instrumento de medida antiguo, la ballestilla, que realizaran algo parecido a lo que hizo Jorge Juan, que fue medir un trozo, una longitud lineal. Esto lo han tenido que realizar ellos, han tenido que construir su propia ballestilla, que es un instrumento bastante antiguo para medir ángulos, y la verdad es que la experiencia ha resultado bastante buena. También lo que pretendíamos también era divulgar un poco la figura de Jorge Juan, principalmente, porque él es el matemático, que es lo que nos interesaba a nosotros. Ya os digo que casi ninguno conocía quién era Jorge Juan, cuando les decíamos que era un marinero, que era matemático, que de hecho en la Academia de Guardia Marina le conocían, parece ser, con el apodo de Euclides, el matemático griego. Entonces, simplemente para terminar, hacer notar que esta experiencia la hemos llevado a cabo en Madrid, pero que pensamos que es posible realizarla en cualquier sitio, en particular aquí en Novelda. Ahí, bueno, tiene muchísimas posibilidades para dar a conocer a los estudiantes, que yo no sé si muchos de ellos saben realmente qué es lo que hizo Jorge Juan, aparte de que se fue a América allí a hacer algo extraño, y pensamos que es algo bastante interesante que puede dar pie a que los estudiantes conozcan mejor para qué sirven las matemáticas y sobre todo pues quién era Jorge Juan. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Juana Martínez Calderón. Y para finalizar el acto, por indicación de la señora alcaldesa, lo va a hacer el excelentísimo señor presidente de la Asamblea Amistosa Literaria, don Manuel Ballesteros.